Podcast. Hoy en He4She in Health, Enrique Liñero, director general de Sandox para México, Centroamérica y la región andina. Enrique, qué placer tenerte en este espacio de Medicina con M de Mujer dedicado a los hombres que trabajan por la salud de las mujeres. Bienvenido. Hola Juana, muchas gracias y mucho gusto estar aquí contigo y platicarte un poquitín lo que hemos hecho en Sandoz. Pues has hecho muchas cosas tú en tu rol actual, pero siempre en tu vida, me parece, profesional. Y antes de entrar a esos roles y cómo están trabajando por la equidad, me encantaría, Enrique, empezar por tu historia personal, por quién eres, dónde creciste, qué estudiaste, ¿no? ¿Qué es lo que hace uno para convertirse de repente en el director general, pues, de una región enorme, de una compañía que ya nos contarás, pues tiene también un portafolio de soluciones de salud enorme? Pero bueno, empecemos por ti. Bueno, yo soy Enrique Liñero, tengo 40 años, nací aquí en Ciudad de México, casi toda mi vida he vivido aquí. Estoy casado, tengo 3 hijos, tengo 2 hermanos, mis papás viven. Soy una persona muy familiar, apasionado del fútbol, entonces muy contento de que va a venir el Mundial. Y bueno, estudié aquí en el ITAM, Economía y Contabilidad. Hice mi maestría en finanzas, igual en el ITAM, y nada, entré a la industria hace casi 15 años y muy contento de estar en la compañía. Cuando estabas estudiando en el ITAM, ¿te imaginaste dedicado al mundo de la salud o allí cuál era tu idea? Sí, no, la verdad no, o sea, yo era financiero y me imaginaba, yo qué sé, en alguna casa de bolsa o comprando y vendiendo acciones, pero bueno, o sea, empecé a trabajar de muy chico, desde quinto semestre. Recuerdo haber metido una solicitud a Cadbury Adams, en lo que hoy es Mondelez, como experiencia para hacer entrevistas, ¿no? Y pasar las entrevistas. De hecho, fue un proceso muy padre porque me entrevistó el CFO de una compañía en aquel entonces de $300 millones. En mi primer proceso de entrevista, y me acuerdo que en diciembre me dijeron, Enrique, entras en enero, ¿no? Y pues ya entré, y entonces yo siempre me imaginé, digamos, en finanzas puede ser corporativo, bursátil o el sector público, ¿no? Oye, cuando dices corporativo, bursátil, el sector público, yo imagino como todos los mortales que los financieros son muy aburridos. ¿Eso es cierto? No, hay de todo, yo te diría. Pero yo entré como a trabajar en una empresa, ¿no? Y eso me cambió todo, pero yo te diría que en ese entonces pensaba trabajar en la empresa familiar. Y pensaba poner algo, ¿no? Nunca me imaginé ni siquiera trabajando realmente en el sector salud. Y bueno, la vida da muchas vueltas. Y entonces empezaste en esta compañía a los... Sí. 21 años, 21 años, empecé de becario, semestre. estuve 3 años ahí, salí por terminar la carrera porque no terminaba, ¿no? Metía muchas materias a título o así porque ya trabajaba a tiempo completo, y hubo un momento en que, bueno, otra vez a mi pasión del fútbol dije, yo voy a ir al Mundial, me fui a Sudáfrica, y antes tenía 9 meses para acabar la carrera. Entonces renuncié para terminar la carrera. Ah, no, lo de la pasión del fútbol es en serio. Sí, sí. Bueno, fui representante de jugadores de fútbol, pero eso es otra historia. Pero me la tienes que contar. Sí, y dejé y renuncié, y luego yo siempre dije, tenía una linda carrera en Cadbury, ¿no? Porque hice casi 3 años ahí, y como que perdí todo, ¿no? Y la entrada a Sandoz fue precisamente una chica de recursos humanos que entró a Sandoz y me llamó y me dijo, Quique, estoy en esta empresa, ¿quieres venir? Y ahí entra la industria farmacéutica. O sea que para ti es absolutamente comprensible, Enrique, estos chicos de hoy que definitivamente dejan su carrera, su posición, lo que sea. ¿Por qué? Pues porque quiero hacer un viaje, ¿no? ¿Por qué no? Porque tengo esta experiencia de ir al Mundial que me apasiona, y ya veremos regresando qué pasa. Te voy a contar una anécdota porque fue muy chistoso. Yo empezaba a andar con mi esposa actual, y yo en 9 meses, en 9 meses casi tuve 3 trabajos, ¿no? O sea, el que no antes... eras un hombre estable para tener una relación. Qué valiente tu esposa. Tenía 24 años, ¿no? Okay. Y me dijeron, Enrique, estás peor que cualquier persona profesional, ¿no? Porque te vas por cualquier cosa. Y luego entras a Sandoz y llevo 15 años en la organización. Te reivindicaste. Entonces sí, como que vas encontrando tu lugar. Y fue así un poquito como te decía. O sea, entré a Cadbury
por hacer carrera, y luego las 2 personas que me llevaron a las otras 2 empresas en las que estuve fue gente que me conoció, con la que trabajé en Cadbury. Ahora, hoy, Enrique, tú y yo que hemos estado en el mundo de la salud tanto tiempo, contar historias de 10, 15 años en una compañía ya no es normal, o sea, ya Sí, no es el común, la rotación y más de directores generales es alta en la sí. industria farmacéutica. ¿Cómo lo has logrado? Yo te diría, para mí hay 3 cosas que son fundamentales. La primera, la cultura de la organización, ¿no? Que realmente te identifiques con los valores y con la forma de trabajar, y que tú te sientas cómodo, que tú te sientas tú, ¿no? Que yo Ujú, creo que es algo que tenemos muy bien en Sandoz. Lo segundo, tu jefe, ¿no? O sea, que sea alguien que admires, que te agregue valor, ujú. que te apoye, que puedas platicar. Para mí eso es fundamental. Y bueno, como platicábamos el otro día, o sea, yo en mi carrera anteriormente tuve 2 jefas hablando que fueron espectaculares, ¿no? O sea, mi primera jefa en Cadbury fue una persona que me enseñó todo, ¿no? Y ella era madre de familia, estuvo embarazada en algún tiempo ahí. Yo decía, ¿cómo le da tiempo, no? Y aparte algo que siempre me llenó es que ella sí le dedicaba tiempo a sus hijos, ¿no? O sea, como a Ujú. lo mejor tenía menor tiempo en todo, pero la calidad del tiempo que le dedicaba era muy importante. Entonces, volviendo al tema, yo creo que o sea, el jefe es súper importante, Ujú. la cultura, y lo tercero es que tú veas que puedes desarrollarte en esa organización, que realmente crees que puedes tener una carrera. Y Esas son las evidentemente la has 3. tenido. Sí, yo creo que la he tenido. Bueno, yo llevo casi 15 años, pero llevo casi 9 posiciones en estos 15 años. Wow. Fui a Costa Rica, regresé a México, fui a Chile, regresé a México, pero también es pues, de tomar esas oportunidades que mucha gente no las tiene, ¿no? O sea, yo te puedo decir que esas 2 opciones que tomé, yo no fui la primera opción, a lo mejor fui la tercera o la cuarta, pero fui el primero que dije, Yo quiero. sí, yo me voy, ¿no? No dudé y lo tomé. Déjame regresar a los 3 elementos Sí, que acabas de compartirme porque me parecen muy interesantes. El primero de ellos es la cultura. sí, Y estoy completamente de acuerdo contigo porque parte del éxito de un colaborador en una organización es que existan cosas de sus valores personales que conectan con los valores de la organización. ¿Qué conecta de la vida personal, de los sueños, de los valores más profundos de Enrique con los de la compañía en la que trabajas? o sea, yo lo primero que te diría es, me siento súper orgulloso por la calidad de nuestros medicamentos, ¿no? O sea, para mí somos best in class en todos los productos, y eso marca la diferencia. Yo Ujú. duermo todas las noches tranquilo sabiendo que cualquier paciente que tome un medicamento de Sandoz está tomando el mejor medicamento, ¿Por ¿no? qué? Cuéntanos un poquito de Bueno, o Sandoz, la sea, sí, compañía. nosotros somos la empresa número 2 o número 1 de genéricos a nivel mundial. Ujú. Vendemos casi 11.000 millones de dólares y atendemos a un paciente, a una persona de cada 10 en el mundo. O sea, de los 7.000 millones de personas en el mundo, hay 700 millones de personas que toman un medicamento de Sandoz una vez al año, ¿no? Wow. Entonces, el impacto que tenemos es sustancial. Y luego, digo, tú lo sabes muy bien, somos pioneros en biosimilares, ¿no? Llevamos 20 años desarrollando los biosimilares, fuimos los primeros en desarrollar Sí. un biosimilar, que son productos que no son de análisis químico o Ujú. sintético, sino son de células vivas. Sí. Y ahí te das cuenta otra vez que somos best in class porque pocos laboratorios tienen el tamaño de portafolio que tenemos en Sandoz. Entonces, Sandoz, que es una compañía de origen suizo, ¿Correcto? produce, supongo que en muchas partes del Sí. mundo, ¿produce medicamentos en México? No producimos medicamentos en México, somos el número 1 en Europa, pero sí tenemos una inversión importante en México. Hoy estamos invirtiendo aproximadamente 10 millones de dólares en montar nuestro laboratorio de calidad para poder liberar el producto en México. Ok. Me estás contando de estos criterios de calidad, del Sí, impacto que tienen sobre la salud y sí, evidentemente vibras y te conecta y te emociona eso que haces todos los días. Y el otro elemento que me compartías es el de los jefes. sí, Yo creo que tú y yo compartimos esto de que mucha gente sí renuncia al jefe, no a su 100%. trabajo. ¿Qué tipo de jefe eres, Enrique? Eh, o sea, yo creo que soy muy exigente, creo que soy muy soñador, ¿no? O sea, creo que lo que más intento es ser soñador y que se crean que podemos llegar muy lejos. Em, Intento saber cómo está la gente, ¿no? Desde el lado personal. Para mí, alguien que no está bien desde la parte personal no va a rendir en lo profesional.
intento adaptar un poco mi estilo dependiendo cómo son, ¿no? Muchas veces piensan que ellos se tienen que adaptar al jefe y es al revés. O sea, yo tengo personas que me hablan para decirme que van al súper, ¿no? Y por avisarme 10 minutos, y hay unos que trabajan desde su casa y yo soy el que me tengo que adaptar. Digo, el ejemplo es muy burdo, pero me tengo que adaptar a cada uno de ellos. Hay unos con los que tengo que hablar fuerte y puedo hablar fuerte, y hay unos que a lo mejor tengo que ser más tranquilo al dar alguna retroalimentación. Entonces, yo te diría que mi principal tema es eso, soñador, ¿no? O sea, Sandoz México, yo llevo 15 años, como platicábamos. Cuando yo regresé acá, nunca habíamos vendido $100 millones, ¿no? Y les dijimos, bueno, vamos a vender. Y hoy vamos a vender casi 200 este año, ¿no? Wow. Entonces, en 6 años más casi triplicamos el negocio, y es un poco lo que yo intento, de que sean soñadores, porque yo lo trato como si fuera mi propio negocio, ¿no? Pero no es un poco eso que me estás diciendo, porque soñador y financiero no me empatan, ¿eh? O Sí. sea, los financieros, y qué bueno, y un abrazo para todos ellos, porque parece que desde el comienzo estoy diciendo que son aburridos y tal, pero a ver, está el Excel que no falla, ¿no? Y Sí. entonces tienes que argumentar una serie de premisas para definir un porcentaje de crecimiento, Sí. y entonces la inflación, pero el incremento en precios, pero no, una serie de variables dependiendo del mercado. ¿Cómo sueñas desde esa formación Sí. financiera? No sé, o sea, yo siempre lo soñé. Yo creo que es un poco mis pasados de emprendedor de la familia, ¿no? Porque mis dos abuelos y mi padre fueron más del negocio familiar. Creo que viene más de ese sentido. Sí, yo te diría que esa es la respuesta. ¿Y cómo sueño? La verdad es que con el portafolio que tenemos en Sandoz es imposible no soñar, te diría. O sea, nadie tiene el portafolio tan extenso Sí. a futuro, ¿no? Nosotros ahora vamos a empezar a hablar de la década dorada, ¿no? Van a vencer patente de casi 50 biosimilares en los siguientes 10 años, que el valor de ventas de ese portafolio es de $300 billones al año, Ujú, ¿no? ujú. Y el único que tiene 35 de esos productos es Sandoz. ¡Qué Entonces, locura! ¿cómo no vas a soñar teniendo ese portafolio y sabiendo que en México no hay acceso para los pacientes? Muchos de esos pacientes no tienen acceso hoy al medicamento, solo en el sector salud. Y Sandoz va a hacer que muchos pacientes puedan tener derecho a sus productos. Entonces, yo te diría que es imposible no soñar, ¿no? Con lo que tenemos en la compañía. Es que tienen que ver ustedes que le brillan los ojos y te emocionas y sonríes. Ahora, en este contexto, ¿no? Sí. Vamos a ir a lo que nos ocupa en esta Correcto. entrevista, y es hablar de los hombres que trabajan por la salud física, mental, laboral, profesional de las mujeres. Y tú eres un muy buen ejemplo de ello, y me gustaría que nos ayudaras a contar por qué, porque sí. O sea, yo te lo platicaba, o sea, tuve 2 jefas que fueron espectaculares. Mi mamá fue empresaria y todavía una peluquería que tiene, vive ahí, entonces lo vi también en casa. Y yo creo que las mujeres tienen un potencial y muchas cosas que los hombres no tenemos. Ujú. Y a mí me encanta el equipo de liderazgo que tengo y cómo me empujan. Y yo también intento mucho empujarlas a ellas. O sea, yo creo que también es responsabilidad de nosotros el que las mujeres tengan esas oportunidades, pero no solo las tengan, sino las acompañemos a que sean exitosas, ¿no? Y bueno, como te decía, o sea, en el equipo de liderazgo de Sandoz hoy tengo más de casi 70% mujeres y 30% hombres. O sea, hay 8 mujeres súper exitosas, y a lo mejor hace 6 años era al revés, Que ¿no? no era lo que encontraste cuando Exactamente. llegaste a liderar, pero déjame, Exacto. aprovechándote, Sí. yo te comparto que a mí me cuesta hoy mucho, evidentemente participo en muchos foros que tienen que ver con equidad de género, eh, y me cuesta mucho usar esta expresión de las mujeres hacen mejor esto o aquello, o Sí. tienen capacidades que los hombres no, y lo digo desde mi orilla de mujer, porque creo que este tema de la equidad de género se trata de hacer espacios en donde todos cabemos. De Pero acuerdo. aprovechando que tú lo dijiste, Sí. ¿qué sí crees que hacemos las mujeres mejor? Yo creo que son más estratégicas. Y yo creo que tienen un sexto sentido que no sabría cómo explicártelo, como para oler algo que a lo mejor nosotros no tenemos. Eso yo te diría. O sea, y la tercera, y que para mí es la más importante, saben escuchar. Y al saber escuchar, luego pueden challengear o formular mucho mejor. O sea, yo creo que los hombres en general, y a lo mejor viene arrastrado de esto, no sabemos escuchar. O sea, a mí es difícil que
y yo mismo, ¿eh? O sea, es mucho más probable que yo interrumpa a que una mujer interrumpa. Y yo creo que el realmente escuchar marca la diferencia para después poder opinar. Como líder de una organización tan importante, Enrique, y aprovechando esto último que dijiste, eh, alguien sensible a la equidad de género todavía tiene en su comportamiento diario micromachismos con los que tienen que 100%, trabajar. 100%, 100%. O sea, si te diría que no, te mentiría, 100%. Y yo mismo me doy cuenta, o sea, y lo digo así transparentemente, ¿no? O sea, yo tengo 3 hombres, hijos, ¿no? Y a lo mejor le digo, no llores, ¿no? No, ya no digo lo siguiente, pero ¿de dónde viene ese no llores, no? O sea, Ujú. sí pasa, ¿no? Y lo tenemos que cambiar. Sí podemos tener esas expresiones o cosas que a lo mejor ya no son conscientes, pero que también son. Y qué O sea, bueno que lo te digas, mentiría si te digo que no. qué bueno que lo digas y que venga de ti, porque conozco muchos otros ejecutivos que me dicen, Juana, pero ¿por qué seguir hablando de equidad de género si las mujeres ya tienen todos los espacios que necesitan? Y antes entraba en discusiones muy acaloradas, ya no, ya aprendí que hay unos que no van a aprender, pero qué bueno que tengas esta apertura a así reconocer que nos criamos todos en una sociedad tremendamente machista, mujeres y hombres, y que incluso las mujeres tenemos también un montón de micromachismos ¿No? en los que tenemos que Y trabajar. yo, por ejemplo, que no tengo una niña, tengo la responsabilidad de tener 3 varones de que sean educados así, ¿no? Qué maravilla. Ahora, cuando llegaste a esta posición en la que estás y me decías la mayoría de los directivos eran hombres, Sí. ¿fue intencional? ¿Fue una decisión tuya decir quiero cambiar esto? ¿O fue más un accidente y cómo lo hiciste? Sí, venía el lineamiento de Global, un poquitín más de desarrollar, y yo te digo que seguimos en el camino, ¿no? Mapeamos gente que pudiera llegar. Yo tengo un par de personas a las que conocía de trabajar con anterioridad que yo sabía que podían llegar a esa posición. Bueno, está el ejemplo de Katia como directora médica, está el ejemplo de la directora de suministro, la misma chica que estaba en el área de regulatorio, y pudimos darles la oportunidad. En lo que más tuve yo que trabajar es en que ellas se lo creyeran. Ay, No qué que se creyeran bonito. estar en la posición, pero Sí. que a lo mejor ya estaban, pero no opinaban. Cuando yo en reuniones anteriores o con ese nivel de confianza sí opinaban, ¿me explico? Entonces yo les decía, necesito que opines, o sea, necesito que tomes un lugar en la mesa. Entonces yo era el que a lo mejor en este micro que tenía que impulsar, Empujar. decirle, Katia, ¿qué opinas? O Ale, ¿cómo ves este caso? Y hoy lo veo totalmente diferente. En el sentido en que ya las veo así, ¿no? Acabamos de nombrar a otra nueva directora y un poco es el mismo challenge. Yo te diría, es eso en lo que tenemos que cambiar y eso es en lo que yo les diría a las mujeres, o sea, opina, ¿no? O sea, Ujú, da tu punto de vista, ujú, aunque seas nueva. ujú. Eso es en lo que más creo. Y el otro tema que a mí, o sea, siempre pongo el ejemplo cuando algún hombre me pide vacaciones, Kike, voy a tomar vacaciones de tal día a tal día, ¿no? Así como tendría que ser. Sí. La mujer, oye, Kike, fíjate que... ¿Será Sí, que así es con esa cara que acabas de posible? poner así, Sí. y le digo, pero si no estás pidiendo nada malo, son tus vacaciones, tómalas. Entonces, yo te diría que esos son los 2 ejemplos más fuertes. ¿Y por qué te decía que en Sandoz estamos en camino? Porque hoy los 3 directores comerciales siguen siendo hombres. O sea, en la parte comercial nos costó. Y yo, la directora de Recursos Humanos de la región me dijo, Quique, el reto es este. Le dije, sí, pero entonces hay que también mapear. Y le hemos pagado la maestría a 2 o 3 chicas que tienen mucho potencial. Yo te diría 70-80% del pipeline para una futura posición de director comercial son mujeres. Wow. Entonces lo hicimos así estratégicamente. Pero para mí, o sea, al final, y esto otra vez en la equidad que tú mencionas, tienen la misma posibilidad. Yo al final voy a escoger al mejor, sea hombre o sea mujer. Y eso sí, creo que también se lo merecen las mujeres así, que te Claro. escojan porque eres la mejor, No, porque eres mujer. no porque eres mujer. Y en ese sentido, ¿qué opinas de las cuotas de género, Enrique? De las cuotas de género, o sea, o sea, yo creo que era algo a lo mejor en su momento necesario, Ujú. pero yo creo que hoy, por ejemplo, en lo mismo que te decía, en el tema de cultura y hoy en Sandoz al menos, que es del ejemplo que yo puedo Ujú. hablar, no es necesario, Porque ya caminaron porque ya un caminamos tiempo en el el que camino. había una Y intencionalidad para porque eso. la cultura y el tema está a nivel desde arriba, está mapeado va a ser el mejor, va a ser el mejor candidato y así lo vamos a hacer. Ya. Ahora, además de este trabajo a nivel de liderazgo que
sin duda es fundamental poner más mujeres en estas posiciones porque aprenden hombres y mujeres que el liderazgo es natural y que no tiene que ver De acuerdo. con el género, sino como dices tú, con la formación. ¿En qué otras iniciativas trabajan actualmente? Y hay otras específicas que están padrísimas, ¿no? Y yo lamentablemente no lo pude tomar, pero nosotros tenemos el derecho de paternidad, seas papá o seas mamá. Entonces tú tienes 14 semanas con goce de sueldo full para tomarte tu paternidad y también apoyar ¿por qué la mamá solo podía, no? O sea, los dos pueden tomar la paternidad. Yo la iba a tomar cuando me regresé de Chile, pero fue cuando me nombran, o sea, ya tenía el avión para venirme acá y estar con mi segundo hijo, y fue cuando me dieron la posición en México, entonces tuve que ponerlo en pausa, pero es una prestación espectacular que la gente lo toma, pero creo que lo tenemos que hacer con responsabilidad, ¿no? O sea, Ajá. que era un poco nosotros hemos ido aprendiendo en el camino porque había uno que decía, mañana me voy a tomar uno de mis días de no, o dentro de 2 semanas me tomo una semana, Como no. vacaciones Sí, acumuladas. sí, no es tan así, o sea, está bien, hagamos el plan, pero dime desde ahorita qué semanas te vas a tomar, porque si a lo mejor decides tomarte 14 semanas, es algo buenísimo para poner a alguien 3 meses a una posición y un job rotation. Claro. ¿Quieres una semana aquí? O sea, ¿me explico? Les damos el beneficio, pero a veces lo que pasa es que no, entonces hay que poner orden, pero esa para mí es una prestación espectacular. Tenemos un comité de Women at Sandoz que organizó una plática en la que nos conocimos tú y yo, Sí. que tratamos de impulsar esas cosas para las mujeres, ¿no? O sea, que las mujeres tengan un lugar seguro en el que puedan hablar, que venga gente como tú a platicar y compartir sus experiencias, y que nos traigan iniciativas en las cuales podamos implementar y poder apoyar a este tema de cultura. Aprovechando que comentas este espacio, que estoy muy agradecida que me hayan invitado, me pareció divino que no solamente fue un espacio para que las mujeres pudieran platicar de estos temas, sino para que los hombres Sí, pudieran preguntar cómo le hacemos ahora, ¿no? Porque nos formaron y nos contaron que había que hacer ciertas cosas como hombres, protectores, por ejemplo, y hoy pues no está tan fácil saber cuándo sí, cuándo no hacer de qué, acuerdo. ¿no? Entonces, Sí. me pareció súper positivo y habla mucho de la organización que lideras, eh, que los hombres también puedan darse este espacio de vulnerabilidad para decir, oiga, aprovechando que están todas aquí, Total. ¿qué onda? ¿No? Y ahí ahí te das cuenta un poquitín cómo está la cultura, ¿no? Porque no, otra vez, hay veces que da miedo preguntar o que Sí, puede ser recibido de mal manera. Y ahí te das cuenta la confianza. O sea, lo que queremos en Sandoz es que cada quien, y hablando también de la comunidad LGBT, que se sientan ellos, que puedan ser ellos y que no tienes que ser tú como persona para que otra vez puedas rendir en lo profesional. Lo importante es que seas tú como eres, y en Sandoz vamos a valorar la diversidad. O sea, yo soy un convencido de que la diversidad agrega valor. O sea, si tienes todo mundo que piensa igual y cambia esto, estás frito. Tienes que tener personas que te saquen de la zona de confort. Y hoy en la mañana, por ejemplo, por un tema eh, de patentes o así, la chica de regulatorio, estábamos hablando y me decía, es que Quique, no me has pescado este tema. ¿Me explicó? Y le digo, me encanta que me retes, Paula. O sea, necesito que me retes, ¿no? Me explico. Entonces, la diversidad siempre va a agregar valor. Siempre va a agregar valor. ¿cómo contagiar, Enrique, a otros líderes, incluso de la industria? Yo acabo de venir de Colombia, en el país en que el 70% de las directoras generales de la industria farmacéutica de innovación son mujeres. Sí. Y luego regreso a México y veo que estamos lejísimos todavía de ese liderazgo con equidad. Ya me genera, te quiero confesar, un poco de inquietud, esta balanza que entonces no es balanza, ¿no? Que vuelve Sí. a desbalancearse. Ya quiero entrar en ese tema también. Pero, ¿qué tenemos que hacer? O sea, ¿cómo contagias tú, Enrique, a otros colegas tuyos en posiciones directivas de relevancia, en abrirse? Porque además lo siento hoy casi en la resistencia pasiva de ya basta, ¿no? Sintiéndose un poco incluso atacados por Sí. este impulso de las mujeres. O sea, yo te diría 2 cosas. Una, con el ejemplo, y 2, compartiendo mi experiencia, ¿no? O sea, es que a lo mejor ellos lo ven es en ese sentido de lo que mencionabas tú, de cuotas o cosas así, dependiendo de en qué momento esté la organización.
pero, o sea, mi experiencia ha sido fantástica, entonces yo la comparto transparentemente, otra vez en la diversidad y mencionando tal cual que es eso, es equitativo. El que sea el mejor se va a quedar la posición, ¿no? Y digo, a niveles de directores generales creo que viene más allá de regiones o Sí. global, o sea, esas decisiones no las suele tomar la gente que está aquí todavía en México. Te voy a contar 2 Sí, anécdotas. Una primera anécdota en una convención de la industria farmacéutica en la que, tuve la oportunidad de ser maestra de ceremonias, y ujú, entonces yo dije al inicio: "Qué gusto me da este panel, de mujeres tan poderosas en la industria de la salud". Y cuando regresé a la mesa, uno de tus colegas, que además conocemos y es amigo común, me dice: "Ese comentario tuyo sobraba". Digo: no, "¿Por?". Dice: "Porque, a ver, o sea, en mi compañía, ¿no? El 70% de las, directoras ya son mujeres, y ¿qué más quieren?", ¿no? O sea, y me lo dijo molesto, ¿no? Anécdota uno. sí, Anécdota 2, hace unos meses en un evento, de gobierno, en donde se inauguraba una, iniciativa, en el podium había 35 mujeres y había 3 o 4 hombres. Entonces yo estaba sentada al lado de 2 caballeros, 2 líderes empresariales, y entonces me hizo mucha gracia, creo que no se dieron cuenta que los estaba escuchando, que literalmente contaron uno, 2, 3, 4. Oye, ¿ya te diste cuenta que solo somos 4? ¿No? Entonces no pude evitarlo, morí de risa y les dije: "Fíjense cómo cambiamos, sí, sí, el antes era al conteo". revés. Pero más allá de la anécdota, me preocupa que, como digo coloquialmente, nos pasemos del club de Toby al club de Lulú, porque en realidad lo que tendríamos que estar haciendo, para verdaderamente hablar de una sociedad, equitativa, es una en la que cabemos todos, como Es tú que es, decías hace un rato. Es que ese es para mí el tema. O sea, yo en tu primer ejemplo no lo veo mal decir, o sea, es como, no sé, si fuéramos los del Colegio Miraflores, donde yo estudié, mira qué padre que somos 15 del Colegio Miraflores. O sea, no lo veo mal y creo que ese tipo de recordatorios sí ayudan a que más mujeres puedan aspirar a llegar. Entonces, de mi parte no lo veo mal, pero yo creo que lo dijiste tú, en el momento en que nos demos cuenta que es equidad y que es el mejor, el que va a quedar en la posición, se resuelve todo, ¿no? Enrique, ¿qué viene para ti como líder de esta región que promete tanto, pero que tiene tantas necesidades en Sí. materia de salud? Y luego, ¿qué viene en tu liderazgo de seguir siendo un ejemplo de este He for She in Health? Sí. Bueno, el reto que tenemos es gigantesco. Sabemos que hay muchísimos mexicanos que no logran pagar los medicamentos o no tienen. Y yo me veo como que todo mundo, o sea, mi aspiración es que el día de mañana cualquier paciente que entre a la farmacia diga no tiene el de Sandoz de esta molécula. Estamos lejos, ¿no? No tenemos más que casi 100 moléculas, ¿no? Tendríamos que tener 500. Pero esa es mi aspiración como empresa. O sea, si tenemos el mejor producto, ¿no? A un precio accesible, pues como paciente eso es lo que vas a querer y esa es mi aspiración máxima como empresa y como te decía, nadie tiene el portafolio que tenemos nosotros a futuro para lanzar. Y como líder, o sea, yo tengo el reto de tener alguna directora comercial mujer, ¿no? O sea, es algo que nos fijamos hace 6 años y que espero que algún día pase, pero sobre todo, y yo tengo la confianza de con cualquiera de mis líderes, hombres y mujeres, otra vez volviendo a la equidad, poder platicar cómo se sienten, qué apoyo necesitan y verlas a ellas totalmente realizadas y que se sientan 100% cómodas haciendo su trabajo. Esa es, te diría, mi aspiración, porque hoy sigo viendo que cuando llegan no llegan con ese nivel de confianza o preocupadas o a lo mejor no, pero a lo mejor todavía no se sienten libres de compartir su punto de vista. Entonces, esa es mi aspiración, que cualquier mujer se sienta como se siente en su casa, como se sienta en el café con las amigas. Bueno, ese sería el mejor ejemplo que te podría poner, ¿no? O sea, que se sienta totalmente libre de opinar, de soñar y de llegar lejos, ¿no? Y que no le dé pena cualquier tema a discutir. Todavía en el mundo, de cada 100 directores generales de empresas, 95 son hombres. Sí, Imagina que tienes enfrente ajá,
a esos 95 de cada 100? ¿Qué Sí. les dirías? Eso, que busquen una cultura de equidad, digo, habría que ver cada caso, ¿no? Que confíen en la mujer y les podría yo platicar mi experiencia que ha sido muy buena, que la diversidad agrega valor y que la equidad es el valor, yo creo que más importante para que sea igual, ya sea hombre o sea mujer y que todos tengan las mismas condiciones. Y yo creo que la parte de paternidad que te ponía es un ejemplo, ¿no? O sea, hoy o sea, ¿cuántos papás no vieron a sus hijos mucho tiempo? Porque al otro día se veían. Bueno, hoy pueden tener también cierto tiempo a estar con sus hijos. A implementar esas políticas, 2 o 3, no necesitas implementar muchas más, puede marcar una diferencia abismal en el futuro. Pues Y completamente de el último acuerdo. ejemplo que les diría es, esto no empieza en el trabajo. Yo creo que empieza en el trato personal. ¿Me En la explico? Es casa. eso. En Ujú. la casa, con los amigos, con tus amigas. ¿Me explico? O sea, yo creo que la diferencia está ahí más que en el trabajo, porque si cambiamos eso desde el otro lado, es donde va a estar la diferencia. Y fíjate que la gente que te conoce, Enrique, voy a hablar, si me lo permites, de Sí, un aspecto personal tuyo. La gente que te conoce, lo que dice de Quique, como sí. te dice todo el mundo, es que eres el mismo, igualito, en la oficina, en la chamba, en tu rol como director, que el fin de semana en casa con tus amigos, con tu familia, que sigues siendo la misma persona y eso habla de un nivel de congruencia fantástico. Bueno, es lo que o sea, yo lo que intento es eso, ¿no? A veces fallamos, ¿no? Pero yo lo primero trato igual a mi director que al chico que está en el ballet parking del estacionamiento, Ujú. o al representante o al director. Pero sí, igual que me enojo en el trabajo a veces, me enojo con el árbitro en el partido de fútbol o con mis hijos, o sea, trato de ser humilde y de tratar bien a la gente, porque yo creo que nos gusta que nos traten bien. Y hoy que estoy en una posición de liderazgo, intento hacer lo que a lo mejor algún día Paco, Freddy, mis jefes hicieron por mí. Hoy yo soy el que tiene que ayudar a desarrollarlos y a crecer. Entonces, un poco hay que seguir creando eso, pero yo creo que la humildad, el buen trato, el reconocer cuando cometes un error es lo que marca la diferencia. Enrique, un verdadero placer No, platicar contigo. muchas gracias, Juana, y te felicito por tener este movimiento. Sigue impulsando, si causas incomodidades que todavía tenemos que seguir haciendo cosas. Entonces, si ves esa incomodidad, yo te diría, sigue opinando y sigue creando estos espacios y sigue apoyando a tanta mujer que te ve y que gracias a ti muchas empiezan a creer que pueden llegar a lo que sea, o sea, ser astronauta, futbolista, maestra de escuela, que O tampoco tiene ningún directora. problema, directora o ama de casa, o sea, no, tampoco Sí. pasa nada, todos pueden ser felices en lo que decidan, pero que estén convencidas que primero que lo que quieran hacer lo hagan por ser felices y segundo que lo pueden alcanzar. Un gusto. Un placer. Enrique Liñero, director general de Sandox, una compañía farmacéutica extraordinaria para México, Centroamérica y la región andina. Un placer de verdad. Creo Gracias, que Juana. hemos aprendido mucho y ojalá que muchos directores y directoras de compañías vean este episodio verdaderamente inspirador. Nos vemos pronto aquí en Medicina con M de Mujer. Esta es una producción de Excelsior Podcast. Derechos reservados.